profecías cumplidas y profecías por cumplir. Hoy mucha gente celebra el nacimiento de Jesús. ¿Cuándo se sabía que Dios iba a venir a este mundo? Desde antes, ¿sí? Y Dios siempre nos avisa de los sucesos por acontecer. Hay dos maneras en las que Dios se dio a conocer al mundo. ¿Cuáles son? Di conmigo, la revelación natural. Otra vez, estamos en la escuela, la iglesia es la escuela. Dios se dio a conocer a través de dos cosas. Número uno, la revelación natural y la revelación específica o escrita. ¿Escuchaste? ¿Cuál es la revelación natural? La creación y la conciencia. Las personas saben por su conciencia que existe un Dios, que alguien nos está viendo, que alguien los creó, pero nada más eso. Y por la creación, tú cuando ves un árbol, un pájaro, algo de la creación, tú dices, alguien lo tuvo que hacer. Y hasta ahí se queda la revelación natural. Pero está la revelación específica, que es su palabra. Y su palabra nos dice cómo es Dios, ¿sí? Los atributos de Dios, qué quiere Dios, por qué nos creó, por qué estamos aquí en la tierra y cuál es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Y Él se sabe todo el plan. ¿Escuchaste? Nosotros no nos sabemos todo el plan, pero Él sí se lo sabe y lo plasmó en las escrituras para nosotros, ¿sí? Y muchas veces lo dio a revelar a través de las profecías. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es una profecía? ¿Qué crees que sea una profecía? ¿Qué creen? ¿Qué creemos? ¿O qué entendemos? ¿Es una adivinación? No. Para entender este tema, primero tenemos que saber qué es una profecía. Dios habló a través de muchas personas, llamados profetas, instrumentos de Dios, y nos dio profecías a través de ellos. Vamos a verlo. Dicen Oseas, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Es un texto que me fascina, porque Dios quiere que le conozcamos a Él para que lo demos a conocer, ¿sí? Creo que no se guardó. Bueno, te digo que es profecía porque venía eso. Creo que a la hora de guardar no se guardó. ¿Qué es una profecía? Una profecía es un mensaje de Dios al hombre. ¿Qué es una profecía? Un mensaje de Dios al hombre, ¿sí? Muchas veces ocupó profetas. Directamente Dios le dijo, dile esto al rey David. El rey David había adulterado, había matado y mandó un profeta y directamente le dijo, dile que él piensa que no pasa nada, pero sí pasa. Y por causa de ese pecado, la espada no se quitará de su casa. Y mandó un profeta. Y así mandaba profetas al pueblo, ¿sí? A las naciones. Y hubo profecías para el mundo entero que iban a suceder, ¿sí? Entonces, ¿qué es una profecía? Un mensaje de Dios. Número uno, puede ser una promesa de salvación. Una profecía es un mensaje de Dios con una promesa, ¿sí? Pero también una profecía puede ser un mensaje de Dios con una advertencia. ¿Escuchaste? Muchas profecías eran advertencias de parte de Dios para que no hiciéramos maldad y nos vaya bien. Y la mayoría, el corazón de Dios es que nos vaya muy bien. ¿Tienes hijos? Si me lo conectan por ahí, por favor. ¿Tienes hijos? ¿Cómo quieres que le vaya a tus hijos? No, pero es que ese niño es morenito, salió morenito, como que no. Ese moreno, chaparro, chato, pero es tu hijo, ¿no? Y como sea, tú lo ves hermoso,
hermosa y tú quieres lo mejor para esa persona. Dios que nos creó, ¿qué quiere? Lo mejor. Y nos advierte. ¿Cuántos advierten a sus hijos? Vas a salir, pero cuídate. ¿Sí? Si vas a una fiesta, no tomes de la copa de otros. ¿Qué consejo le das a tus hijos? Le adviertes, cuidado con ese. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos advierte. ¿Sí? Y hay profecías. Pues en el título ahí vamos en Isaías, vea tu Biblia, Isaías. Hay profecías que ya se cumplieron, que vamos a ver, que hoy están celebrando. Y hay profecías que se van a cumplir. Entonces en Isaías dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. ¿Por qué sucede esta palabra? Porque le estaban preguntando a Dios cómo iba a venir la salvación de Israel. Porque Israel estaba cautivo por muchos procesos que vivió desde Egipto. El pueblo de Israel vivió algo cíclico. ¿Qué hacía? Dios los liberaba, ellos clamaban a Dios, Dios los liberaba, pasaban un tiempo de bonanza, volvían al pecado y volvían a la esclavitud. En esa esclavitud ya no aguantaban y decían, Señor, sálvanos, pero ellos solitos se metieron. Entonces, Dios enviaba un Salvador, alguien que les liberara de esa condición, un juez, un rey, y salían y ya se sentían bien, pero por su propia naturaleza volvían al pecado y otra vez se esclavizaban y decían, ¿cuándo va a ser? ¿Qué señal vas a dar de que venga un Salvador para el mundo? Y en Isaías, el libro de Isaías fue escrito 700 años antes de Cristo. Y dice el profeta Isaías, por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá. ¿Qué? ¿Cómo? Imagínate que tu vecina te diga, sí, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. ¿Le creerías? Yo no, ¿no? O sea, era algo imposible para el hombre que una virgen pudiera dar un hijo. ¿Cómo iba a suceder eso? Dice, y os dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Sí? Y esa profecía estaba que iba a suceder. Y cuando comenzaron los rumores de que María estaba encinta, pero no era de José, mucha gente dice, ¿será que sea el Mesías? ¿Será que sea nuestro Salvador? ¿Sigue? Y esta profecía tuvo cumplimiento. Es más, muchos celebrarán a las 12 el nacimiento de Jesús. O arrullarán al niño, no sé cómo lo celebren. Hay gente que hace hasta la posada y ahí va por las casas de los vecinos pidiendo posada y hacen fiesta, ¿sí? Hay otros que ni saben y celebran de una manera incorrecta, tomando, haciendo cosas que nada que ver con la celebración. Pero esto tuvo cumplimiento y dice, el ángel le dice a María, y dará a luz un hijo. Perdón, esta palabra le dice en sueños a José, porque José vio a su esposa embarazada y no era de él. ¿Cómo te sentirías? Y que te diga tu esposa, es que es del Espíritu Santo. ¿Le creerías? Entonces, él dice que se durmió y un ángel se le apareció en varias ocasiones y le dijo que era de Dios. Y le dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Jesús significa Salvador. Y llamará su nombre Jesús porque él salvará ¿a quién? A su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿De eso lo iba a salvar? ¿Qué imperio estaba sojuzgando a Jerusalén, a los judíos? Los romanos. Ellos tenían que pagar impuestos a los romanos, pero ellos no eran esclavos solamente de los romanos, eran esclavos de sus propios pecados. Y Dios quiere libertarnos de nuestra propia esclavitud. ¿Sí? ¿Seguimos? Todo esto acontecerá
para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ¿por medio de quién? Del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, 700 años antes de Cristo, ya lo había anunciado. Lo leían en las sinagogas, los leían en el templo. Un día vendrá esta señal, dice, cuando dijo: he aquí una virgen, las mismas palabras, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y José, que todos los sábados, los sabades, iba al templo, escuchaba estas historias. Y él pudo creer que su esposa era la receptora de la gracia divina. Dios mismo entró en su vientre. Y ahora ella podía ver a María como bienaventurada. Ahora mi esposa es receptora de esa gracia. Y tuvo un cumplimiento. Amén. Sigue. Otra profecía nos dice que iba a ser un niño el Salvador. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sabía que el niño nos iba a traer paz, nos iba a traer libertad. ¿Sale? Y tuvo cumplimiento. Avanzamos, otra profecía. En Miqueas 5:2, hermanos, ¿saben dónde nació Jesús? En Belén. 600 años antes de Jesús ya se había dicho. El profeta Miqueas dice esto: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor. Recuerda que el término Señor, ¿qué significa? Dueño. ¿Sí? De ti saldrá el dueño en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Va a ser un reino eterno. ¿Y en dónde va a nacer? En Belén. ¿Sí? ¿Y acaso de Belén, una ciudad tan pequeña de Judá, de ahí iba a venir el Salvador? Lo dijimos en una plática, que todo tiene un propósito. Porque Jesús nació en una ciudad tan pequeña, en un pesebre, en un lugar inhóspito, porque Dios no se fija tanto en dónde naces, sino que es lo que sucede después de que naces, los propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Y esta profecía tuvo cumplimiento. En Mateo 2:4 dice: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo, porque había entrado una caravana de camellos a Jerusalén. Herodes se turbó al ver esa caravana. Nos han dicho que son 3 reyes magos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que son 3 reyes magos? Por los regalos. Oro, incienso y mirra, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, dice la tradición. Pero fueron 3 regalos. Sacaron esa conclusión, que como fueron 3 regalos, fueron 3 reyes. Pero ¿cuántos saben que los regalos en una fiesta, quienes han hecho fiesta, cuántos saben que los regalos no es comparable con los invitados? Has ido a una fiesta y llegaron 100 invitados, ¿cuántos regalos? 3 nada más, ¿no? Oye, pero fueron 100. No, es que a muchos no les gusta llevar regalos, o no tienen para el regalo. Pero ¿cuántos sabemos que el regalo o la cantidad de regalos no determina cuántos llegan? Hasta ya sabe uno, ese no trae regalo. ¿Sí o no? ¿Tú conoces a alguien? Yo conozco a alguien. Dice, y esa profecía tuvo cumplimiento. Dice, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos, quienes, los sacerdotes, los que escudriñaban las escrituras, ellos dijeron, en Belén de Judea. ¿Por qué sabían esto? Porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas.
Amén. Sigue. Y citan ellos a Miqueas. Y dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que pastoreará, que cuidará, ¿sí?, a mi pueblo Israel. Y esa profecía tuvo cumplimiento. Y fue en Belén. Y llegaron los reyes magos, ¿sí? Y mira una profecía en Isaías 66. Yo creo que esta profecía habla de cuando llegaron los reyes magos. Una, no eran reyes. Y dos, no eran magos. Cuando uno escucha mago, ¿en qué piensa? Y saca el conejo, ¡chum!, ¿no? Y habla y sale la paloma. No, eran sabios, eran consejeros de los reyes, instruidos 600 años antes por Daniel. Gracias a Daniel, que él, imagínate, dice que vinieron del oriente. En el oriente hubo tres imperios, ¿sí? Babilonia, ¿qué más? Los medos, los persas. Y Daniel estuvo en esos tres imperios. Y Daniel quedó como jefe de jefes de todos los sabios. Él instruía a los sabios. Y Daniel, a pesar de que murió, él dejó dicho, trazado, cuándo iba a suceder. Y cuando los sabios vieron en el cielo la profecía de Daniel, los datos de Daniel, dijo, ya nació, vamos, preparémonos y vamos hasta ese lugar. Y del oriente hacia Jerusalén era un promedio casi de 3-4 meses de camino, hasta 6 meses. No eran 2 días, ¿no? Agarra el camión, vámonos. El Tren Maya. Había Tren Maya. Dice, Isaías 66, dice, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Saba, traerán, ¿qué? Oro e incienso, y publicarán alabanza de Jehová. Y se cumplió. Imagínate que en la ciudad antes se hacía, yo recuerdo cuando era pequeño, cuando iba a llegar el circo, pasaba el circo por medio de la ciudad y daba volantes y tú veías y te daban ganas de ir al circo, pero era una fiesta en la ciudad. O a veces hay circo en la ciudad y no te das cuenta, ¿no? Ya pusieron el circo y ni supiste que hubo circo, pero en esas ocasiones se hacía fiesta porque era para la ciudad entera. Entonces, cuando llega esa multitud de gente, el Herodes se turbó y quiso saber dónde estaba ese niño para adorarlo. Pero muchos dicen, no quería adorarlo, quería adorarlo, ¿no? Lo quería matar. ¿Sigue? En Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, los reyes vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué? Lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Qué más? Oro, incienso y mirra. ¿Sí? El oro, ¿por qué? Dice que lo adoraron. Una manera de adorar es reconocerle a esa persona. ¿Sí? Entonces, una manera, cada que alguien iba a ver a un rey, una manera de adorarle era llevarle algún presente de oro. Ellos lo estaban reconociendo como rey. El incienso se ocupaba en las oraciones y eran una figura. Cuando el incienso se ponía y subía el humo, decían, así suben las oraciones, y es reconocido como sacerdote, ¿sí? Y la mirra, aparte que se ocupaba como medicamento, también se ocupaba como ungüentos para las personas que morían, ¿sí? Se embalsamaban con mirra porque se sabía que iba a morir, porque estaba profetizado en Daniel 9 que se daría muerte al príncipe para salvar al pueblo. Amén. Y dice arriba,
y entrará en la casa, ya no dice en el mesón, porque ya había pasado mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué edad tenía Jesús cuando llegaron los Reyes Magos? ¿Estaba recién nacido? No, ya no estaba en el pesebre. Dice que llegaron a la casa y vieron al niño y a su madre y se postraron, ¿sí? Y lo adoraron y le dieron presentes, ¿sí? Entonces este niño posiblemente tenía de 1 año a 2 años. ¿Por qué? Porque Herodes indagó y mandó matar niños de 2 años para abajo. Imagínate su maldad, no quería adorarlo, quería adorarlo, quería matarlo. ¿Sigue? En Jeremías 31:15 viene una profecía de algo terrible que se celebra para nosotros el 28 de diciembre. ¿Qué se celebra el 28 de diciembre? El Día de los Santos Inocentes. Mira, yo ni sabía, yo muchas veces hacía bromas o la gente hace broma o te pide prestado, ¿no? Y le prestas y dices, inocente palomita, te dejaste engañar y ya no te regresa el dinero. Y hacen fiesta, hacen bromas, pero eso sucedió por este acontecimiento. Mira, en Jeremías dice, así dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto, lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque los mataron, porque perecieron. Yo no he experimentado ni quiero hacerlo, experimentar la muerte de un hijo, pero quienes lo han experimentado es algo terrible. La gente se lamentaba, es más, creemos y sabemos por la historia que no solo murieron niños, murieron papás defendiendo a sus niños. Llegaron los soldados a las casas. A Herodes no le importó si mataba o no. ¿Y quién era? A todos, parejo. Gracias a Dios que José se fue a Egipto. Pero mucha gente murió esa ocasión. Y mira, tuvo cumplimiento esta profecía. Dice en Mateo 2:16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, porque le encomendó a los magos que regresaran y le dijeran dónde estaba. Entonces no regresaron. Dice, y se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños que menores de 2 años. Si Jesús hubiera estado recién nacido, ¿qué hubiera dicho? Mátenme a todos los bebés que encuentren. Pero él, para no fallar, de 2 años para abajo. Qué terrible. Dice que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que habían tratado con los magos. ¿Cuándo fue la estrella? ¿Qué tiempo pasó? Y ellos sacaron cuentas. No, ya pasó 1 año y medio. Bueno, pues mátenme a todos los niños de 2 años para abajo. ¿Sí? Y en la tradición, en el pesebre está el niño con los Reyes Magos, ¿no? Pero ya no es así conforme aprendemos a interpretar la Biblia, ¿sale? Entonces esta profecía tuvo cumplimiento. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque los asesinaron, los mataron. Muchas profecías ya tuvieron cumplimiento. Y si yo tengo a alguien que me dice algo y se cumple, si me dice algo que va a pasar, ¿le podré creer? O sea, esto se dijo 700 años atrás, 600, 500 años atrás. Es más, desde Génesis se profetizó y se cumplió al pie de la letra. Y hoy muchos celebramos, pero también hay cosas que Dios profetizó que van a suceder. No solo se profetizó el nacimiento, sino se profetizó su muerte. Fuimos a una reunión de Alcohólicos Anónimos, nos invitaron
y al final hubo una serie de preguntas y respuestas. Y me preguntó un miembro del grupo, me dice, oiga, pastor, ¿y qué sabe de Jesús de los 12 a los 30? No hay datos que pudieran decirnos. Dicen que se fue a varios lugares. ¿Qué me puede decir usted? Le digo, lo que pasa que en la Biblia está escrito aquello relevante de su vida, su nacimiento y su vida ministerial. De los 30 a los 33 se narra la vida de Jesús. ¿Qué hizo Jesús de los 12 a los 30? ¿Alguien sabe? Ahí estuvo con su papá, obedeció, aprendió la carpintería, hizo sillas, mesas. O sea, imagínate, contar todo eso no era necesario. Está escrito lo necesario. Sí, y se escribió de su nacimiento, de los acontecimientos y de su ministerio. Y dice, gracias. Porque mucha gente ocupa ese vacío para decir muchas cosas. ¿Seguimos? Dice Juan 5:39, y es para nosotros. ¿Qué dice? Estudiar, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Imagínate qué palabra tan dura, tan maravillosa, que te digan, ¿sabes qué? Si tú lees este libro, tendrás la vida eterna. Yo me lo como. Este medicamento, mira, ve a tal lado y compra, ve a Cayucan, y hacen un caldo de, de algún animal, de sopilote, y tómatelo y te va a servir. ¿Qué hace uno? Va a Cayucan o donde lo vendan y compra y te tomas. ¿Por qué? Porque quieres. Ahora la Biblia nos dice, escudriñen las escrituras porque ahí están los datos de cómo ser salvo, de cómo obtener la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y en las escrituras han dado testimonio de su nacimiento. Y ahora veremos profecías de su muerte. Cómo iba a morir. Jesús sabía cómo iba a morir. Es más, cuando les dijo a sus discípulos que iba a la muerte, a la cruz, ¿qué dijo Pedro? No te pase esto. Y Jesús le dijo, apártate, Satanás, porque escrito está, yo tengo que cumplir, tengo que hacerlo, porque tengo que morir por ustedes para salvar sus vidas. Vamos. En el Salmo 22:16, David, que lo escribe, tuvo una revelación de Dios encriptada. Él no sabía que esa palabra estaba profetizando la muerte de Jesús. ¿Cómo sucedió? Dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos. ¿Qué es horadar? Perforar. Perforaron mis manos y mis pies. ¿Sí? ¿Sigue otra? Contar puedo todos mis huesos. El látigo que se ocupó para torturar a Jesús era un flagelo, ¿sí? Era no un látigo de un solo hilo. Eran látigos de 6 a 7 hilos con puntas de hueso, con bolas de metal, donde era no solo golpeado y entraban las puntas, sino era macerada la carne, para que a la hora que jalaran el látigo, desgarrara la carne. Era algo terrible. Y la profecía decía que hasta sus huesos se podían ver del martirio que recibió. Dice, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Como su túnica era de un solo hilo, hermosa, dijeron, de cortarla en pedazos, mejor no las jugamos en la suerte. Eso estaba profetizado 500 años antes de Cristo y se cumplió. ¿Sigue? En Juan dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús,
tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino que echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió al pie de la letra, tal como se dijo. ¿Cómo se llama el tema? Profecías cumplidas y profecías por cumplir. Estamos viendo las cumplidas. ¿Sale? ¿Sigue? Este es uno de las profecías que no dice el nombre de Jesús, pero cuando tú narras lo que vamos a leer, en tu mente se dibuja lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Has reconocido a alguien por sus hechos sin nombre? No, es que yo tengo un amigo que es médico y hace esto y trabaja en tal. Ah, fulano de tal. Por sus hechos, por sus cómo vive, qué hace, cómo se comporta. No te sabes el nombre, pero ¿qué? Por sus hechos reconoces quién es. Aquí reconoceremos en esta profecía de quién habla. ¿Sale? Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este es un hebraísmo que está diciendo: ¿sobre quién Dios ha puesto su brazo, su mano, su socorro? ¿Sí? Para destruir. ¿Sigue? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Cuando Jesús fue latigado, fue golpeado, él quedó desfigurado. Dice otra profecía, dice: los que me mesaban la barba, mesar es arrancar. O sea, literalmente le arrancaron su barba. ¿Sí? Entonces Jesús no tenía un atractivo. Es más, aquellos en la historia que creían en Jesús, que iban a otros pueblos, decían: ¿cómo estos hombres, los cristianos, siguen a alguien que mataron en una cruz? Si aquellos que matan en una cruz son gente que está maldita. Y estos hablan de ese Jesús. Si ese Jesús lo mataron, o sea, no tenía un atractivo. Pero aquí lo importante es lo que él hizo y el cumplimiento que sucede en aquel que cree en él. ¿Sí? ¿Seguimos? Despreciado y menospreciado entre los hombres. ¿Varón de qué? De dolores, experimentado en quebranto. Aunque era Dios, él nunca había experimentado el dolor, el desprecio, el cansancio. Él experimentó el dolor. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, al grado que lo crucificaron. ¿Sigue? Ciertamente, escucha esto, él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. ¿Lo puedes creer? Yo he visto milagros, he orado por personas y muchos han sanado, porque él llevó nuestras enfermedades. He visto gente en etapas terminales y han salido de esa situación. ¿Sí? Dios puede sanarlos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Lo que nosotros debíamos de sufrir por nuestro pecado, Él lo sufrió. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, destruido. ¿Sigue? Mas Él herido fue por sus pecados. ¿Así dice? No, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo creo que si yo no hubiera creído en Jesús, yo no estuviera aquí. Por la vida que yo llevaba,
es para que ya estuviera muerto. Tengo amigos que vivieron la actividad conmigo, hoy ya no están. Algunos los mataron, otros están en la cárcel. Hace un tiempo fuimos a la cárcel a compartir la palabra y me encontré varios amigos. Yo, volé, ya estás por acá. Digo, no, gracias a Dios venimos a compartir la palabra. Digo, ya es de los nuestros. Digo, no, Cristo me alcanzó. Le digo, y ahora venimos a... Oye, qué bueno, man. Qué bueno que escuchaste. Si Dios no nos hubiera perdonado, porque el perdón te consume por dentro. El pecado te consume. El pecado no se queda estático. El pecado quiere más. Y un pecado lleva a más pecado, a más destrucción, a más maldad, al grado de destruirnos. Cuando creemos que Él pagó por nuestros pecados, derramó su sangre y ahora Él es Señor de nuestras vidas, Él nos quita esa compulsión. Cuando yo le entregué mi vida a Jesús, yo tomaba, se me quitaron las ganas de tomar. Yo veo gente que lucha por el alcohol y deja de tomar unos días y vuelve. Para mí fue un milagro. Se me quitaron las ganas. No necesito eso. O sea, Dios me arrancó ese pecado de una manera sobrenatural. Dios lo puede hacer. ¿Sigue? Y muchos juguetean con ese pecado. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de algunos, de todos nosotros. Tu pecado, mi pecado, estaba ahí representando Jesús, levantado en la cruz, entre el cielo y la tierra, siendo el medio para poder llegar al Padre. ¿Sigue? Angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué le dijo el emperador? Di si eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Si tú lo dices. Pero di algo, que no sabes que yo te puedo salvar. Dice, no, la autoridad que tú tienes es dada por Dios. ¿Sí? Entonces, él cayó. En ese momento, desde que lo apresaron hasta la cruz, enmudeció. Él sabía dónde iba. Él sabía qué tenía que hacer. ¿Sigue? Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Sí? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Sí? ¿Por qué le acusan? Decía. No, es que yo no hallo nada como para crucificarle. ¿Y qué hizo Poncio Pilato? Se lavó las manos, dice, yo no encuentro nada culpable en él, pero si ustedes quieren, crucifíquenlo. Y lo hemos dicho cuando sacaron a Barrabás y a Jesús. ¿Te acuerdas de la historia? Yo me imagino esa escena de Barrabás cuando le dijeron a Barrabás, Barrabás, hoy te vamos a parar, te vamos a dar la oportunidad de que el pueblo escoja entre un hombre y tú. A ver a quién. ¿Qué crees que pensó Barrabás? No, pues nadie más malo que yo. Nadie. Y cuando sale Barrabás y ve a Jesús, dice, ¿cómo me van a poner con ese hombre si ese hombre hace milagros, si ese hombre sana, si eso? No, ¿para qué me dan la esperanza de vivir si van a escoger a Jesús en vez de a mí? ¿Cuál fue la sorpresa? Que la gente menospreció a Jesús y prefirió Barrabás. Hasta los ojos, los oídos de Barrabás retumbaron. ¿Cómo yo? Pero si yo soy malo, yo soy pecador, ¿cómo este hombre no lo escogieron? Pero el mundo eso hace. Escoge más la maldad que la bondad de Dios. Pero aún en medio de eso, Jesús hizo misericordia con Barrabás. Dicen que hay un libro de Barrabás que después sirvió al Señor.
pero luego se los platico. Seguimos. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en pago, en restitución por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y mira el último. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando tú siembras algo, y dice que la semilla, ¿qué? Si tú siembras una semilla, esa semilla tiene que morir. Muere, y dentro de la semilla está su ADN, y brota la plantita, y al rato crece el árbol y da fruto. Jesús fue sepultado, fue muerto, Él resucitó de entre los muertos, y aquí hay mucho fruto. Voltea a ver al que está a tu lado. Gracias al sacrificio de Jesús, tal vez tú seas un fruto de ese sacrificio. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, lo que él padeció. Hay papás, hay mamás que padecen por sus hijos. ¿Ya comiste? Sí, pero no comió lo que quiere que coma el muchacho. Y va a sufrir, pero porque quiere lo mejor. ¿Sí? No gasta para que el hijo vaya a la escuela. Se ahorra, se va caminando para que el hijo se vaya en taxi. Y sufre porque quiere lo mejor. El padecimiento de Jesús tuvo un fruto formidable, maravilloso. Es más, estamos aquí gracias a ese fruto. Dice, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Nuestros pecados, nuestras maldades son quitadas. Y ahora aquellos que servíamos a lo malo, ahora servimos a lo bueno. Servimos al Señor. Amén. Ok, sigue. Las profecías mesiánicas ya tuvieron cumplimiento. Hay muchas, te puedo enumerar muchas, pero es demasiado. En el Nuevo Testamento ya se cumplieron, pero hay profecías que no se han cumplido. Hermano, ¿crees estas profecías mesiánicas? Ya, como que no las creas, ya sucedieron. No, yo no creo que Jesús nació. Sí, nació, está en la historia, está en los libros, los acontecimientos. Han encontrado cosas que se narran, hacen historia de todo esto y se dan cuenta que es verdad. Han encontrado vestigios, han encontrado muchas cosas para testificar de que fue verdad. Sí, es más, se partió el tiempo entre antes de Cristo y después de Cristo, con excepción de los judíos, que ellos siguieron su calendario. ¿Sí? Pero estas tuvieron cumplimiento, las sabemos, por eso conocemos de Jesús. Pero ¿sabes qué? Muchas profecías eran de advertencia y eran de esperanza. ¿Qué es una profecía? Dijimos, un mensaje de parte de Dios, como advertencia o como una promesa. Y él decía, si tú haces estas cosas, heredarás. ¿Sí? Jesús murió, ¿y qué hizo? Se fue. Mira este texto en Hechos 1:10. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos. Los discípulos estaban ahí reunidos. Habían pasado ¿cuántos días de la muerte de Jesús? 40 días. 50. No, todavía, porque no era el Pentecostés. 40. A los 40 días Jesús subió y ellos lo vieron. Y ahora ellos estaban con una fe increíble, porque no solo lo vieron muerto, ahora lo vieron resucitado.
Por eso fueron capaces de dar su vida entera sabiendo que Él vendría. Porque esta fue la promesa, dice, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sabes que cada generación de cristianos, verdaderos cristianos, creen que llegará en su generación? Yo creo que en esta generación viene Jesús. Todos los predicadores que nos antecedieron, ellos creían que en esa época iba a venir. ¿Sí? Pedro, Pablo igual les dijo, voy a volver. Y ellos dieron su vida, murieron esperando su venida y no llegó. Pero las señales están más claras todavía. ¿Sí? En Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre, ¿en dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y dice, y todo ojo le verá. ¿Cómo le verá la gente? Si será en el oriente, ¿cómo le verán? Será la noticia. Oye, que pasa algo en cualquier lugar y está en las redes. Todo ojo se verá, dice, y lamentarán. Era verdad lo que dicen. Una vez me dijo un compañero tomado, él estaba tomado platicando, le estaba compartiendo y me dice, mira, tú crees eso porque eso te enseñaron, dice. ¿Y qué tal si Jesús no viene y todo eso de la religión es puro rollo? Le digo, bueno, a mí me ha bendecido porque yo dejé de tomar, tengo una hermosa familia, trato de hacer lo correcto y vivo muchísimo mejor de como estaba. Si no viene, pues ya gané, le digo, porque yo me siento a gusto, me siento bien, estoy en paz con mi familia. Ahora, yo te pregunto, ¿y si sí viene? Yo gano el doble porque me voy con él. ¿Y tú? ¿Te conviene más creer que no creer? Amén. Y creemos que sucederá. Sigue. Miren Apocalipsis 19:11, nos dice cómo vendrá. Entonces vi en el cielo abierto, en esa revelación dice que el cielo se abrió. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. ¿Sabes por qué los judíos no creyeron en ese Jesús? Porque ellos esperaban esta segunda venida. O sea, Jesús vino 2 veces. Ellos esperaban a un justiciero. Ellos esperaban a un rey con espada, sacando a los romanos, libertando al pueblo. Y dijeron, oye, este Jesús pone la otra mejilla. Oye, este Jesús perdona. No, a mí se me hace que ese Jesús no es. Vamos a esperar. Y ellos están esperando su venida cuando es la segunda. La segunda venida vendrá como rey a hacer justicia a la tierra. ¿Sigue? Sus ojos eran como llama de fuego, dice Juan viendo la revelación, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, un título que se le da a Jesús. ¿Y qué dice en el 21? Esta es otra promesa. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Una vez me dijo una persona, ¿quién ha muerto y ha resucitado para que nos diga que eso es verdad? Le digo, Jesús. Aparte que él resucitó muchos, pero de Jesús está escrito que él murió y él resucitó de entre los muertos.
Pero Él dice que nos librará de la muerte y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Cuando Él venga, y estas son palabras de esperanza. Yo cito estos textos cuando hablo con algún enfermo. Hay enfermos en fase terminal y Dios en sus planes no quiere sanarlos. No, no es que no pueda, Dios sabe que hasta esa fecha iba a culminar su vida. Entonces Dios permite una enfermedad para salvarnos. Una vez oré por un jovencito de 15 años con leucemia y yo le compartía, digo, un día cuando estemos con el Señor no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá lágrima. Hoy cree en Jesús porque aún tú sanes de la leucemia, un día morirás. ¿Sí? Vas a crecer y vas a morir. Lázaro fue sano, fue restaurado su cuerpo y aún así Lázaro no está hoy. Pero habrá un día, ¿lo puedes creer esto? Va a haber un lugar, lo que estés pasando, lo que estés sufriendo, un día no va a haber ni lágrimas. ¿Has llorado, iglesia? Por algún suceso, aún por algún pecado, algún dolor, enfermedad. ¿Cuántos hemos llorado? Pero dice que ese día enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De los que crean en Jesús. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y las escribió. ¿Sigue? Y me dijo: hecho está, yo soy ¿qué? El alfa y el omega. Haz de cuenta que es la A y la Z en el calendario griego. ¿Sí? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será ¿qué? ¿Lo puedes creer? Esas son palabras proféticas que no se han cumplido, pero yo creo que se cumplirán. Un día estaremos delante de Él. Un día Él nos va a pedir cuentas de nosotros, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros hijos. ¿Qué hicimos con lo que Dios nos dio? ¿Qué hicimos con el talento que Dios nos dio? ¿Sí? Y un día estaremos con Él, dice, y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. Pero escucha esto, y esta es una advertencia para nosotros. Dice, pero, ¿quién? Los cobardes e incrédulos. Hay gente que cree, pero es cobarde. Gente que pertenece tal vez a una religión y no busca a Jesús porque dice, ¿qué va a decir la familia? Por miedo a la familia, por miedo a los amigos, no toma la decisión de entregarse a Jesús. Amén. Pero se dice, pero los cobardes y los incrédulos, ¿sabes cuál es el mayor pecado de una persona? La incredulidad. El no creer en Jesús. Nosotros creemos que el pecado no perdonado que dice la Biblia, ¿sí? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado no perdonado es no creer en el Hijo de Dios. Porque si no crees, pues no eres perdonado. ¿Sí? Dice los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Crees eso, hermano? ¿De veras? Yo tengo que leerlo y yo tengo que decir, si yo no me arrepiento, mi destino es el infierno.
Si yo practico un pecado, es que yo no he nacido de nuevo. Tú te tienes que analizar tu vida y ver, porque no sabes cuándo morirás. No sabes cuándo va a venir Jesús, pero no sabes nosotros cuándo vamos a ir con Él. Un accidente, un cohete, ahorita en diciembre una bala perdida, luego gente agarra y no sabemos en qué momento. ¿Sí? Y esta profecía está para nosotros. Como cumplimiento, wow, celebramos y reconocemos y recordamos. Hoy varios niños cumplieron años. Y al final acuérdenme de orar, porque luego se me olvida orar. Acuérdenme, vamos a orar por ellos y recordamos cuando nacieron. ¿Sí? Y decimos, Señor, gracias por un año más. Pero no solo recordamos lo que sucedió con Jesús, ahora recordamos lo que viene después. Mira otro texto en Corintios que amplía el catálogo de aquellos que no heredarán el reino de Dios. Dice, ¿no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? Paz. Qué bueno que me sigue. No erréis. O sea, no te confundas. Ni los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Es que está de moda, tú puedes tener muchas novias, puedes andar. No, dice la Biblia que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y si tú lo estás haciendo, esta es una palabra para ti hoy, con amor, con respeto, te digo, si tú estás en fornicación, tu destino es el infierno. ¿Te gustaría, si tú eres joven, si tú, que la esposa con la que te vas a casar se acostara con otros y ya después la tomas para tu esposo? ¿Te gustaría? No, tú quisieras una mujer pura, ¿sí o no? De esa manera nosotros tenemos que respetar a los demás. Por eso es, y aparte en el acto sexual hay un pacto, hay un lazo, no es cualquier cosa. Escucha, hay hombres que no pueden ser fieles. ¿Por qué? Dice la Biblia que el hombre y la mujer se unirán y ¿qué? Harán una sola carne. Ese es un principio. Tú te metes con uno, haces una sola carne. Te metes con otro, haces otra sola carne. Quedas vacío y quieres llenar ese vacío. Es imposible llenarlo. Solamente Dios puede llenarnos y cortar esos lazos. Me decía un muchacho en el anexo, pastor, ¿y qué hago? Pídele perdón a Dios y renuncia. Entrégale a Dios y quita esos lazos, esos fragmentos de tu alma que quedaron en esas personas. Por eso mucha gente cuando se casa y ya tuvo experiencias, ya viene como los gatos, ¿no? No me hagas esto, ya viene traumado, ya viene lastimado por ese suceso. ¿Vale? Entonces dice, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Si tú estás casado y estás en adulterio, tu destino es el infierno. Y Dios nos está advirtiendo. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Sigue? Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que heredarán el reino de Dios. Y fueron palabras que no se han cumplido, porque apenas va a venir el Señor o nosotros vamos a ir. ¿Qué es más importante? Creo lo puse. ¿Qué profecías hoy son? ¿Qué profecías hoy son las más importantes? ¿Las que ya se cumplieron o las que están por cumplirse? Hay dos profecías. Las que ya se cumplieron, que las recordamos, que tenemos que saber su significado, su simbolismo. Y cada que aprendes un poco más de su significado, tú dices, wow, qué hermoso. ¿Sabes que el pesebre que se ocupaba para poner, que cuando pusieron a Jesús, dicen los historiadores que era un bebedero de agua, no de paja, sino de concreto? Y los pastores sabían que de los animales que nacían tenían que escoger al animal perfecto para el sacrificio.
Entonces ellos cuando nacían los bebés, los animales, escogían al mejor, al perfecto, y lo envolvían en telas y ocupaban ese bebedero, ese pesebre, para acostar y que no se golpeara y poner al niño sobre el pez, perdón, al animal sobre el pesebre. Cuando los pastores escucharon y le dijeron, verán al niño envuelto en pañales y en un pesebre, ¿en qué pensaron? Será el sacrificio. Cuando tú lees la historia y descubres los significados, tú dices, wow, todo estuvo al pie de la letra. Tal cual sucedió, así pasó. Tal cual se dijo, así sucedió. Y eso me maravilla y dices, mira, tenemos un Dios perfecto de aquí para atrás. Y de eso no dudamos, pero dudamos de aquí para adelante. ¿Tú crees que Cristo va a venir? No, pues yo creo que no, no sé. Eso de la religión va a venir. Dile al que está a tu lado, Cristo va a venir. Y viene por ti. Ay, viene por nosotros, viene por su iglesia. Viene para salvarnos, para darnos otra vida y otra esperanza. Y para darnos propósito. ¿Sabes cuál fue de los pensamientos que el enemigo sembró y yo aproveché o abracé? Fue de que de todos modos voy a morir. Ahorita te digo, déjame tomar agua. En mi mente se generó un pensamiento. Yo decía, ¿para qué me esfuerzo si me voy a morir? ¿Para qué voy a estudiar si me voy a morir? Ese fue un pensamiento tonto, torpe de mi parte, pero yo no me esforzaba en nada. Yo quería disfrutar. Todos modos, si nos vamos a morir, ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿Para qué sufres tanto? ¿Para qué? Si te vas a morir. Cuando Dios me dio propósitos y encontré que mi vida tiene un propósito, que no solo es la muerte es un paso a lo mejor, a la vida eterna, y es donde estaremos por la eternidad. ¿Lo podemos creer? ¿Qué es más importante? ¿Qué profecía hoy en día son las más importantes? ¿Las que ya se cumplieron o las que están por cumplirse? Esas tenemos que saber qué sucede, qué sigue de la historia. ¿Sí? Va. Y mira esta frase, la escuché anoche, me gustó, se las puse. Dice, yo no puedo decidir cuándo voy a morir. Yo no puedo decidir. ¿Sí? Si escribí mal algo me dice. Pero sí puedo decidir cómo voy a vivir mi vida, mis años. A partir de ahorita, yo le he dicho a las personas, ¿cuál es el mejor día de la semana? El domingo, el lunes, el martes. El mejor día que tú tienes es hoy. Porque tú no sabes mañana, tú no sabes pasado, tú no sabes si llegarás a 31, si vas a tirar cohetes, no sabes. Hoy es el día. Y hoy es el día que hizo el Señor para ponernos a cuenta. ¿Sabes por qué nos trajo el Señor hoy? Para adorarle. Porque Él merece la adoración. Nosotros necesitamos la adoración. Porque de esa manera alimentamos nuestro espíritu. Pero necesitamos ser anunciados. Necesitamos ser advertidos de lo que viene. Y hoy el Señor nos está advirtiendo que Él viene pronto. Amén. También nos da esperanza y nos dice que habrá un lugar donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrima, donde no va a haber muerte. Y esas profecías están por venir. Y las señales ya están. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, hambres. Y Dios nos está ayudando. ¿Sigue? Pásala. Es la profecías cumplidas y profecías por cumplir.
yo tomo la frase que hizo Josué en la serie que estamos llevando, la suspendí para darles este mensaje. Y él dijo una frase al final, en Josué 24, le dijo al pueblo, yo ya les di la ley, yo ya les di los mandamientos. Ustedes antes del Jordán servían otros dioses. Después del Jordán hay otros dioses. Ustedes saben si siguen a esos dioses o a estos. Y les dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Regrésame la frase. Dice, yo no puedo saber cuándo voy a morir. La anterior nada más. Yo no puedo decidir cuándo voy a morir, pero sí puedo decidir cómo voy a vivir. ¿Cómo quieres vivir tu vida con tus hijos, con tu familia? A partir de ahora, ¿qué quieres y qué queremos para nuestra vida? Amén. Disfrutar de nuestro Dios. El 20 de diciembre cumplió años mi esposa. El martes de oración hicieron un convivio con los hermanos. Y el 20 de diciembre me tocó compartir a un grupo. Me invitaron a compartir a un grupo de AA. Cuando me invitaron fue casi un mes antes. Y a mí se me olvidó la fecha del cumpleaños de mi esposa. Si no le hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No. Entonces le digo, sí, yo voy. Y ya cuando se acercaban los días y es el 20 cumpleaños de mi esposa y tengo que ir a compartir la palabra y digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué es más importante? Mi esposa es más importante. Amén. Pero yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva, yo quiero que pongas en mi esposa también el deseo de ir. Y ese día mi esposa me dice, oye, al rato vas a ir. Vamos, me dice, te acompaña. Y ahí estábamos los dos, yo estaba compartiéndole y mi esposa ahí sentada. Y doy gloria a Dios por mi esposa, porque gracias a Dios, lo que Dios me pone a hacer, trato de hacerlo y mi esposa va a mi lado. Y en su cumpleaños, en vez de llevar, ya me la llevé a desayunar, claro, pero en su cumpleaños estar metido en un grupo de alcohólicos anónimos. ¿Por qué? Porque yo decidí y sé que un mensaje, una palabra, una advertencia, y yo les hablé de esto a ellos. Les dije, arrepiéntanse, crean, no solo dejen de tomar, arrepiéntense. No solo es un pecado que te está lastimando, es todo. Entrégale tu vida entera a Jesús. Y estuvimos ahí, hasta le cantaron las mañanitas, gracias a Dios. Y hasta comimos y allí estuvimos. Pero tú y tu casa sirvamos juntos al Señor. Y dice Josué, casi Josué les dice, si quieren, ¿no? Entonces, hoy ese es el llamado, recordar las profecías que ya se cumplieron. Es bueno, es bonito, pero estar advertidos de las profecías que se cumplirán. Y si estamos en uno de esos pecados, ¿qué tengo que hacer? Huye del pecado. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Hay muchas profecías. Es más, el libro de Hechos se sigue escribiendo, los hechos de la iglesia se siguen escribiendo. Nos toca a nosotros como iglesia hacer las obras que siguen. Yo quiero hacer dos llamados. Uno, al arrepentimiento. Si tú y yo estamos en pecado, hoy el Señor te dice, deja el pecado. ¿Escuchaste? Hoy el Señor, tú y yo no tendremos excusa de decir yo no sabía. Hoy el Señor nos está diciendo,
apártate del pecado. Si estás en adulterio, déjalo. Si estás en fornicación, déjala. Si andas robando, déjalo, te van a cachar. Dios te está advirtiendo hoy y me está advirtiendo a mí. La primera oración es un llamado al arrepentimiento. Empieza, hermano, a pedirle perdón si hay algún pecado. Dios habla así. No escucharás la voz de Dios. Hey, Giovanni, deja el pecado. No, Dios usa al pastor para decirle a alguien. Y Dios me está usando este día para decirte, deja el pecado, perdona. No sé tu pecado, yo no te conozco. Pero dile, aprovecha este tiempo y dile, Señor, perdóname. Si no le has entregado tu vida, dile, Señor, hoy me entrego a ti. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te entrego mi alma. Ayúdame, papito lindo. Ayúdame, Señor, a seguir adelante y a cumplir tus propósitos, Padre. Pero no puedo hacerlo si estoy en pecado. Dile ahí, me arrepiento. Pon arrepentimiento en mí, Señor, que realmente me duela el pecado. Dile, si no te duele, si tú estás practicando el pecado y no te duele, dile, Señor, haz que me duela, Señor. No quiero vivir en esa condición. Ayúdame, que tu gracia venga sobre mí. Díselo, confiésale al Señor. Dios nos está dando esa oportunidad de hacerlo. Te lo pedimos, Señor, hoy en el nombre de Jesús. Gracias por esta oportunidad de ponernos a cuentas contigo. Y otra oración es poner a tu casa y a ti delante de Dios para servirle. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y si vienes con tu casa, con tus hijos, acércalos ahí donde estás. Dile, te puedes acercar a ellos, tomarles de la mano y tú presentes tu casa. Ya se acaba casi el año y tú le digas, yo y mi casa, yo y mi familia. Acérquense, hermanos. José Luis, jala a tu esposa. Y si no vino alguien de tu familia, acércate con nuestros hermanos. Somos hermanos en Cristo. Pero que hoy tú y yo le digamos, Señor, este año que termina, queremos servirte. Y este año que casi termina, que comienza un año más, le puedas decir, Señor, yo y mi casa queremos servirte al Señor, conocerte más. Comienza a decírselo. Te presento a mi esposo, dile, preséntale tu familia. Si eres esposo, preséntale a tu esposa. Aquí está mi esposa, aquí están mis hijos, Señor. Yo te pido por mi hogar, yo te pido por mi familia. Si no hay nadie de tu familia, aún por la fe, preséntaselos y dile, Señor, te pido por mi esposo, por mi esposa, por mi abuela, por mi abuelo, por mi casa, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor y yo quiero que este año, Dios, tú hagas cosas grandes y maravillosas. Hoy, papito lindo, te damos gracias porque nos permites interceder y presentarnos delante de ti y disfrutar de tu presencia, Señor. Hoy lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso. Gracias, papito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.